Bueno, como les decía, voy a tratar de ser breve en este último video para ir cerrando. Este modelo entonces de James Marcia nos diferencia 4 estatus de la identidad. Desde la difusión o la hipoteca o el logro, cuando efectivamente... Y el estado de moratoria sería como el momento en donde uno justamente está poniendo en crisis, está cuestionando muchos aspectos de la vida, del mundo adulto, de los sistemas ideológicos, etcétera, etcétera, pero todavía no ha terminado de realizar las adhesiones a determinadas miradas de mundo, etcétera, etcétera. Sería como el momento en donde uno diría, bueno, justamente estamos como en tránsito de crisis, en el momento en donde todavía estamos como en parte del proceso. Por eso el autor considera que en general en la adolescencia arranca con una cuestión confusa, avanza hacia cuestiones o de moratoria o de hipoteca. Por supuesto que se avanza, van a ser como dos ritmos distintos. Es decir, si avanza en dirección a la hipoteca, bueno, lo que vamos a ver es como una adolescencia que sería como un pasaje muy rápido hacia una adultez como sobreadaptada, y probablemente puede ser que ocurran momentos críticos más adelante, y vaya a saber cuándo. O no, o una vida que responda más bien a un esquema hipotecado, es decir, con una voz propia más empobrecida y con una respuesta a las expectativas externas sociales y con menos participación interna en la definición de la propia identidad. O, tras la difusión, una adolescencia que se oriente hacia la moratoria, es decir, hacia poner en crisis, hacia poner en tensión lo recibido, aunque todavía no haya más que búsquedas y exploraciones sin terminar como de adherir a determinados compromisos ideológicos, afectivos, emocionales, identitarios. Pero la moratoria tiene como la posibilidad claramente de que después de ciertos periodos, bueno, vaya orientándose hacia la asunción de determinados compromisos, ¿sí? Por supuesto que estas épocas actuales, los contextos de época, inciden mucho en el tipo de adolescencia. Entonces, las adolescencias actuales son adolescencias en donde nuestra sociedad está prácticamente organizada para promover más bien una adolescencia con tipo de moratoria. La palabra moratoria es justamente la idea también muy economicista de que vos tenés un tiempo para pagar tus deudas, como quien dice. Te están dando como una posibilidad, te están dando como una chance temporal. Bueno, nuestras comunidades actuales están muy organizadas justamente para que la entrada al mundo adulto se haya como trasladado cronológicamente hacia edades más avanzadas, ¿sí? Es decir, mi abuelo a los 21 años tenía 2 hijos, llevaba adelante un comercio, ¿sí? Tenía toda una vida adulta plenamente organizada en todo sentido. Pero bueno, en esas épocas históricas no era nada raro que una persona se casase tempranamente y que dedicase su vida a una tarea como es la actividad comercial, digamos. Es decir, también podría acontecer el día de hoy, pero mi sobrino, o sea, un bisnieto de ese abuelo, por ejemplo, con 21 años, mejor que no tenga un hijo. Afortunadamente no hay nada de eso cerca en los planes, pero uno ya lo mira como uno lo mira con ojos de decir, bueno, son 21 años, pero yo lo veo casi como un chico y lo veo que estaría como todavía con muy pocas capacidades como para, por ejemplo, poder cuidar de una generación y todavía con casi nula experiencia laborales. Y no es que las generaciones actuales sean menos inteligentes, no, al contrario, es que ya vive en una sociedad en donde él ha tenido esta que es posibilidad de moratoria de que bueno, ya una familia de clases medias más o menos aspira a que puedan educarse y aspiran a que puedan concentrar sus energías en el estudio y en la exploración de la vida, y sin necesidad todavía de asumir grandes compromisos ni emocionales ni laborales, sino que hay margen para que se siga estudiando y formando, o bueno, se ve ya cada vez como con más también, o con menos exigencia, con más naturalidad, que alguien de repente elige una carrera y si descubre que no hay una cuestión vocacional y de gusto, cambie de carrera, y que
haya como un margen y piensen incluso cómo, digo, nuestra sociedad ya está organizada de forma tal que requiere, por la estructura que ha armado, de profesionales con niveles de capacitación por ahí muy alto en algunos cargos o en algunas tareas. Entonces, qué sé yo, un neuropatólogo tiene un grado de especialización enorme. Para que llegue a existir un neuropatólogo, vos necesitas un fulano que haya estudiado 6 años de medicina, 3 años de internado, 2 años de no sé qué cosa. Saca las cuentas y para llegar a ser un experto en algo, tal vez necesite 30 y pico de años de vida en donde has tenido que tener mucha actividad. Bueno, ya vivimos en sociedades que se organizan de forma tal que promueven una adolescencia mucho más extendida que en otros momentos históricos. Pero que, insisto, sería un error hacer la lectura de que, qué sé yo, los adolescentes de hoy no son como los adolescentes de antes. Obviamente que no pueden ser. Tienen que ser distintos, porque las sociedades estructuran los modos de tránsito de las distintas etapas vitales. Y las sociedades actuales promueven un periodo de moratoria. Ahora bien, que se haya extendido no quiere decir que sea infinito, y entonces tal vez es la situación de más de un estudiante universitario que, llegado a cierto momento vital, también ya los padres empiezan, bueno, y entonces cuando te recibís, bueno, y entonces cuando ya vamos a poder ir cortando los víveres, bueno, ¿y qué vas a hacer con esa relación? ¿Y qué? ¿Van a ser novios eternos? ¿Y no están pensando en comprometerse? Y más allá, digo, de esa extensión que efectivamente se ha dado de la etapa adolescente, en algún punto la pregunta crucial sigue siendo decir, bueno, será más larga, pero la adolescencia en algún momento acabará, o en algún momento termina, o en algún momento tiene que ver con poder hacer una transición a lo que es el mundo adulto, y ahí es donde encontraríamos lo que decimos que es la identidad lograda. Es decir, cuando efectivamente, producto de una cuestión crítica y personal, uno ha hecho determinada síntesis, pero a su vez ya escoge determinados caminos, se plantea determinadas metas, asume compromisos. Entonces la adolescencia lograda sería un concepto de la psicología relacionado a lo que sería el desarrollo óptimo, la expresión de una travesía exitosa entre la niñez y una adultez que sea plena y que sea una adultez significativa. Después ya nos meteremos en el mundo de la adultez y sus contradicciones, pero bueno, cuando hablamos de una adultez plena y significativa, estamos haciendo referencia, como quien dice, justamente a una posibilidad muy salutogénica de llegar a un estadio vital en donde uno pueda amar, trabajar, expandirse, aportarle al mundo y encontrar cuotas de bienestar, encontrar cuotas de placer, de bienestar, de logros en la existencia. Vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Qué motiva a los adolescentes a ciertas lecturas y qué particularidades del proceso de desarrollo los hacen especialmente sensibles a ciertas historias, a ciertas narraciones y a ciertas lecturas? Entonces ahí vamos a entender el por qué en la adolescencia hay una temática, hay una preferencia, hay un gusto. Porque la transición del mundo infantil al mundo adulto es como una travesía heroica. Entonces, en la adolescencia hay una temática que es como nuclear, que es la cuestión de la heroicidad. La heroicidad. Entonces, en las lecturas adolescentes aparecen personajes en las lecturas, en la literatura, en los videos, esto que yo les decía de El Hombre Araña, es decir, aparece con fuerza los ideales, o héroes, o autobiografías, o ídolos, o cuestiones que tienen que ver así como con imágenes muy potentes de sujetos que logran, que tienen logros como paradigmáticos en términos de superar difíciles pruebas que los transforman en seres valiosos ante la mirada de los otros. Piensen que eso es un poco transformarse en un adulto, alguien que ya es como reconocido por los demás en una comunidad, con cuestiones, por eso dice, la heroicidad adolescente es como el mito paradigmático, es la constante en diversas narraciones de distintos contextos socioculturales
y de distintas épocas históricas. Y ahí aparece la metáfora de Aquiles, por ejemplo, ¿sí? Desde la película de Brad Pitt hasta cómo aparece en la pintura renacentista, cómo aparece en la mitología griega. Entonces hay cuestiones que parece que son como más transculturales. Si son más allá de las épocas, más allá de los lugares, el mito del héroe es como algo que nos ayuda a entender esto de la heroicidad, lo que pareciera ser que es como uno de los conflictos nucleares en la crisis adolescente, que es este trasvasaje de la infancia a la niñez. Entonces, el héroe en diversas mitologías, ¿qué es lo que caracteriza al héroe? Que siente un llamado a la aventura, que hay fuerzas protectoras que lo van a ayudar a avanzar en el camino y que van a ayudarlo a cruzar ese umbral hacia lo desconocido. Va a enfrentar pruebas. Entonces piensen en Harry Potter, por ejemplo, qué sé yo, la búsqueda. Entonces él siente que hay un llamado, él siente que hay que ir a atravesar algo, él siente que hay que ir a descubrir ciertas cosas y hay una como contradicción, hay miedo y deseo a la vez. ¿Se comprende? Enfrentará una serie de pruebas y deberá encontrar un tesoro difícilmente accesible. Le genera miedo y resistencia, a la vez fascinación. Hay dudas, hay cavilaciones, hay desesperanzas. Entretejido de sentimientos de disconformidad, de rebeldía, de dependencia y a su vez deseo de libertad. Pero lo que tiene que haber, y eso es como característico en el mito del héroe, es que hay algo de la situación actual, hay algo de ese mundo adulto al cual uno va a pertenecer que está estancado y que genera disconformidad, que uno quiere que sea distinto. ¿Sí? Entonces siempre, por supuesto que en todos están sintetizados en los personajes malignos, es decir, los antagonistas del protagonista. Entonces la acción se asienta en la voluntad. Y también hay presencia de abnegación, de entrega, de ideales prosociales, comunitarios, es decir, éticos. El hombre araña, es decir, el bien común. Superman, el bien común, el bien colectivo. Sacrificarse incluso en algunos aspectos por el bien colectivo más que por el bien individual. Entonces el héroe representa una virtud. Entonces, los héroes, ¿qué es lo que los caracterizan a los héroes? Que comparten aspectos humanos a su vez como con aspectos divinos. Es decir, Superman tiene una cosa de omnipotencia. Bueno, que es algo característica de la omnipotencia adolescente. Es decir, tienen como componentes divinos, omnipotencia, omnisapiencia o capacidades muy grandes, pero por otro lado tienen aspectos humanos, fragilidades. Se saca la máscara del hombre araña y es un niñito miedoso. Le traen la kriptonita a Superman y se nos desarma. Entonces está lo omnipotente, pero a su vez está como lo humano. Y además siempre termina venciendo la renuncia a ese componente como más omnipotente para confraternizar con los pares. ¿Sí? Es decir, para llegar al amor, el hombre araña va a tener que quitarse finalmente la máscara y aceptar su humanidad, y va a ser la única forma realmente de llegar al encuentro pleno con el otro, humanizándose, bajándose de los pedestales de la omnipotencia, como quien dice. Entonces el héroe regresa transformado tras alguna proeza. Los antihéroes, que siempre van a aparecer en el relato, obviamente van a terminar siempre sufriendo derrotas que los transforman en caricaturas de sí mismos. ¿Sí? Es decir, bueno, Harry Potter, el Hombre Araña, Superman necesitan antihéroes. Batman necesita un pingüino. Batman necesita también ¿cómo se llamaba el otro de Batman? El Acertijo. Si necesita los que los que sinteticen los elementos antisociales, los que vayan en contra de la confraternidad, como quien dice. Entonces la resolución heroica, ¿a qué lleva? Bueno, básicamente a la expansión de las potencias humanas, a la apertura hacia el amor, a la creatividad, a la productividad. Ahí están. Son hermosos. Es decir, piensen ustedes la cantidad de gente que ha leído Harry Potter. Es decir, el éxito que tuvo esa literatura
Y es realmente, tiene partes preciosas, esos textos tienen cosas muy lindas y tienen cosas que realmente son significativas para los pibes jóvenes cuando leen. ¿Por qué? Porque en definitiva colaboran mucho, esto lo voy a leer textual y lo vamos a explicar, pero colaboran a ¿qué? Miren, contraste entre el mundo interior dominado por imágenes desiderativas y una realidad exterior muchas veces frustrante. Che, yo dije que esto iba a ser breve, no va a ser tan breve. Ya no hay forma que sea tan breve. Pero vuelvo a esa frase. La adolescencia es una etapa en donde hay un contraste enorme entre el mundo interior, dominado por imágenes desiderativas. Desiderativa, desidere es el deseo. Entonces, qué sé yo. Pienso en un sobrino cuando llega el fin de semana y las imágenes que se va armando es la reunión, las amistades, los vínculos, alguna cosa amorosa que pueda surgir, el conocer a no sé quién o a no sé cuál, ¿verdad? Entonces en la cabeza uno se arma imágenes gigantescas, pero la realidad fáctica muchas veces es tremendamente frustrante. Dice, ay, vieja, dame plata, papá, dame un mango que no tengo un mango, es decir. Y hay una distancia muy grande entre esa imagen omnipotente que uno se va construyendo con respecto a sí mismo y la realidad frustrante que es tal vez la de ser un pibe sin un mango, que tiene que andar todavía pidiendo y mendigando como para poder tener un peso, para poder hacer una salida. Pero vos en tu imagen te construiste no sé qué cosa, ¿sí? O la frustrante, en mi caso yo que hubiera querido viajar, pasear, no sé qué, bueno, tenía un mango y bueno, unos días la sierra. Entonces el contraste entre por ahí cierta imagen muy omnipotente que uno construye de sí y la frustración de la realidad. La insatisfacción de deseos, que también es fuerza impulsora de una gran fantasía y una gran imaginación. Si uno lee el relato de Ana Frank, digo, Ana Frank soñó relaciones eróticas 1000 veces antes de lo que ella inclusive en su vida no va a tener, que es una experiencia real más que algunos besuqueos que tuvo con el Peter. Bueno, tal vez tuvo algo más y no lo escribió. Pero nosotros en la adolescencia muchísimas veces vivimos fantasías eróticas y qué sé yo, mucho antes leemos, vemos programas, vemos películas, internet posibilita ya el acceso también a todo tipo de contenidos que sean del orden de la sexualidad con lo complicado y lo nefasto que implica el acceso a montones de informaciones que no necesariamente ayuden a formaciones, porque no es lo mismo la información que la formación. Entonces en todas las cuestiones que sean las del orden de la sexualidad, está a una liberalidad enorme y una posibilidad de acceso a todo lo que sea cuestiones eróticas o erogenizantes o pornográficas, pero que en realidad después también pueden generar una enorme dificultad a la hora de la formación en la vida también de esas dimensiones que son parte de la sexualidad, pero que son partes que por ahí pueden llegar desintegradas y difíciles de metabolizar y de procesar. Pero entonces, insisto, ¿por qué mucha literatura genera atracción en la adolescencia? Porque la insatisfacción de los deseos es también una fuerza que lleva a la fantasía, a la imaginación y a la apetencia entonces por cierta literatura. Porque de forma imaginaria se realizan deseos ambiciosos o deseos eróticos, ¿sí? Es decir, ¿cuánto hay de fantasía también en mí cortando los recortes de la Gabriela Sabatini, levantando la copa del US Open, no sé qué, no sé cuándo decir, bueno, hay toda una cosa de juego, de necesidades y de imaginaciones y de deseos ambiciosos que evidentemente tienen que ver conmigo o que tenían que ver con ese adolescente que se ponen en juego entonces en ese tipo de rituales, de actos, de lecturas, etc. Entonces uno se refugia un poco justamente en imágenes omnipotentes. Ayuda también a entender que acá están vivencias de ansiedades frente a los cambios, crisis en las identidades, reactivaciones de complejos edípicos, necesidad de irnos separando de los padres, travesía desde esa soledad por la lejanía con respecto a los padres, en necesidad entonces de identificarse como con un héroe muy omnipotente,
redefinición del vínculo entonces que uno va teniendo con el propio hogar, desligarse de la sujeción a las autoridades. Entonces el héroe se va transformando como en un sujeto que se va a transformar en su propia autoridad. Va a construir sus propias normas, va a construir sus propias reglas, sus propias leyes, pero además en sentidos éticos y en sentidos, digamos, de construirse en autoridad en el buen sentido de la palabra. Es decir, no es que yo voy a hacer lo que yo quiera, sino justamente la adhesión a construcción de un sistema ético que te posibilite insertarte plenamente en la comunidad confraternizada de tu comunidad, el deseo de asemejarse entonces a los pares y de ser aceptado. Si bien no todos somos héroes, todos vivimos la hazaña heroica de nacer y vivir la travesía de la niñez a la madurez. Entonces, ¿qué hacen los bienes de la cultura como las literaturas, los libros, las películas? Los bienes de la cultura posibilitan a las personas encontrar símbolos colectivos que permiten ordenar experiencias que son individualísimas. Cada uno de nosotros muy individualmente ha transitado su propia crisis y su transición de niño a adulto, pero que si bien uno lo atraviesa de una manera individualísima, son experiencias universales de la condición humana. Entonces las culturas construyen justamente símbolos colectivos que ordenan estas experiencias subjetivas. El niño quiere aprender, esto lo saqué de un texto, no me acuerdo de quién. De acá, bueno, ahí en la bibliografía está. Urribarri, Marcelo, los adolescentes y los consumos culturales. El niño quiere aprender y necesita historias que le cuenten lo que es el mundo y lo que pasa en su interior, pero sobre todo que le hablen de lo prodigioso, porque la verdadera vida es siempre indisociable de la espera y la realización del prodigio. ¡Qué bella frase! A mí me encanta. El niño quiere aprender, necesita historias que le cuenten lo que es el mundo y lo que pasa en su interior, pero sobre todo que le hablen de lo prodigioso, porque la verdadera vida es siempre indisociable de la espera y de la realización del prodigio. Bueno, estimada gente, espero que les hayan gustado estas temáticas. A mí me apasionan, me parecen muy interesantes el poder llegar a entender el por qué en la adolescencia hay necesidad de lecturas, hay búsquedas, hay exploraciones, hay adolescencias también muy tristes, cuando hay confusión, cuando no ha habido quizás experiencias más positivas, modelos más potentes. Eso también es una posibilidad, pero bueno, nosotros tenemos que tener claro un modelo de lo que es el desarrollo más saludable y potente de los seres humanos para poder contribuir nosotros en ellos. Tal vez si encontramos en nuestras bibliotecas adolescentes muy confusos, algunas biografías puedan inspirarles vidas, no digo exitosas porque es una palabra que detesto, vidas plenas de ser vividas, vidas intensas, vidas comprometidas. ¿Con qué? Con la existencia. Bueno, estimada gente, que les vaya muy bien. Pronto van a recibir entonces como las indicaciones del trabajo práctico y el cronograma de la materia. Les mando mis saludos y hasta prontito.